consenso. Pero ¿sabe qué me informan a mí desde el gobierno nacional? Y es que el gobierno sí tiene la intención de hacer consensos. Sí. O sea, sí van con la intención de hacer un consenso en el legislativo. Y lo venimos diciendo aquí en estos micrófonos desde hace rato. Decimos, sí es cierto que el presidente está teniendo un discurso mucho más peleador en sus redes sociales y en Twitter, pues porque políticamente eso es lo que le ayuda con su gente. Pero en el Congreso tiene una intención de conciliar y vamos a ver si la oposición también la tiene. El senador David Luna está con nosotros en la línea para hablar precisamente de esa ponencia que él presentó. Senador Luna, bienvenido, gracias por acompañarnos. Camila, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un honor. El presidente puede que la tuviera, pero lamentablemente su bancada hoy en el Congreso de la República pues claramente deshizo el acuerdo que se había construido en la Comisión Primera del Senado. Así que, como usted lo dice, hay dos ponencias, la nuestra y la del Pacto Histórico, esperando que el Congreso de la República vote la nuestra. Pero entonces, senador Luna, usted como ponente, o sea, como quien propone esa ponencia de la oposición, ¿no tiene la intención de llegar y sentarse y conciliar esas dos ponencias para que el lunes se vote esa ponencia conciliada y tengamos una reforma a la educación en donde todos los sectores hayan participado? Pues lo hicimos en la Comisión Primera, logramos que se hiciera un trámite expedito con un articulado conciliado, con una votación unánime, pero días después se anunció el paro de FECODE, sí. Y obviamente el gobierno echó para atrás, echó reversa, motivo por el cual ayer hicimos una larga reunión, estuvimos de acuerdo en algunos temas, pero no llegamos a un acuerdo en lo que hace referencia a la financiación de la educación. El Pacto Histórico desea que toda la plata de los impuestos de los colombianos se vaya directamente para la educación pública, y nosotros hemos dicho que los jóvenes tienen derecho a elegir dónde estudiar, tienen derecho a escoger, y que por ende los gobiernos pues pueden dar créditos, por ejemplo, o becas para jóvenes que quieran estudiar en la educación privada. Y ahí fue la de Troya, porque no se generó ningún acuerdo, motivo por el cual estas dos ponencias pues se presentan y seguramente se enfrentarán la semana entrante. Pero senador, palabras más, palabras menos, su ponencia lleva el articulado que se concilió después de salir de Cámara, o sea, lleva los mismos 8 artículos, o ustedes lograron sacar algunos de los 8 y dejar algunos solamente, o porque esa ponencia no la conoce ni el gobierno, hasta donde tengo entendido. Nuestra ponencia, claro que lleva todo lo acordado en la Comisión Primera de la Cámara, del Senado, y lleva además lo acordado con los senadores del gobierno en los últimos días. Sí, pero o sea que usted, por eso le pregunto, o sea, ustedes sí sacaron algunas cosas en las que definitivamente dijeron, oiga, sí, pueda que FECODE tenga razón, pueda que algunas personas del Pacto Histórico tengan razón, y esto lo sacamos, o no sacaron nada, los 8 artículos de la discordia están ahí. No, claro que los sacamos y los cambiamos. O sea, estuvimos con toda la disposición de diálogo, a tal punto que modificamos un artículo para que quedara clara la independencia administrativa y financiera del SENA. En segundo lugar, dijimos con absoluta claridad que la evaluación de los maestros, por supuesto, es obligatoria, pero debe regularse de acuerdo al gobierno de turno. En tercer lugar, señalamos que la educación se debería denominar educación pública y educación privada y no mixta, y obviamente un artículo adicional que hace referencia a la educación terciaria. O sea, sí accedimos a mucho de lo que nos habían planteado con el ánimo de tratar de por lo menos construir un acuerdo, pero mientras que eso sucedía, el presidente Petro a muy altas horas de la noche se despachaba en su cuenta de X en contra mía, diciéndome que yo no me podía atrever. Claro, que yo no me podía atrever. Por eso, senador Luna, es que yo he venido insistiendo desde hace varios días en estos micrófonos que sí hay dos discursos, que uno el del presidente en su Twitter, que se despacha en contra suya públicamente, pero que sí hay un ánimo conciliador a la hora de negociar las reformas en el Congreso de la República. Y la consulta que le hace mi compañera Diana Mejía va un poco ligada a si ese proyecto, esa ponencia que usted presentó, incluye todo lo que se negoció la semana pasada, lleva
llevando a que tal vez de pronto usted con su ponencia logre convencer a quienes apoyan al gobierno en votar su ponencia y que finalmente puede ser un buen proyecto para sacar esta reforma a la educación adelante? Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que es posible y yo creo que el sentido común y la evidencia puede primar, y sobre todo que acá estamos desprotegiendo, por supuesto, un sistema educativo público y privado, una autonomía universitaria y, lo más importante, la libertad de los jóvenes a elegir dónde y cómo educarse. Y en segundo lugar, Camila, estoy totalmente de acuerdo con su teoría. El presidente Petro, cuando trina a través de la cuenta de X, lo hace para su galería, para los muchos millones de seguidores que tiene, pero por el otro lado lanza mensajes para tratar de conciliar. Entonces eso puede que en algunos casos le salga bien, en este tal vez porque yo soy un tipo relajado que entiende la política y los insultos, pero en otros no, porque hay veces no se lo entienden y eso le puede generar problemas a la hora de gobernar. Pero entonces usted, como es un tipo relajado y entiende que hay esas dos estrategias, una la del Twitter y otra realmente la de concertar las reformas, ¿cree y es positivo en que podremos y ustedes podrán sacar esa reforma a la educación concertada y tendremos una reforma que necesita el país? Porque el país sí necesita una reforma para mejorar su sistema educativo. ¿Usted es optimista, senador Luna? Sí, yo creo que es posible, y yo creo que es posible básicamente protegiendo la autonomía universitaria, obviamente quedando absolutamente claro que el SENA tiene absoluta independencia financiera y administrativa, y obviamente que tenemos un sistema mixto, que hay universidades públicas, privadas, colegios públicos, privados, y cada cual de acuerdo a sus posibilidades define, pero que el Estado pueda también poner a disposición créditos educativos y, ¿por qué no, becas educativos que los ciudadanos o los jóvenes puedan utilizar en la educación privada? Pues, senador David Luna, ponente de esa nueva proposición de la reforma a la educación, mil gracias por estar con nosotros hoy en los micrófonos de Blue Radio, y ojalá si puedan sacar ustedes en el Congreso este proyecto adelante. Un saludo especial y gracias por atendernos. No, un abrazo a ustedes y muchas gracias por la invitación. Un saludo. Lucas, usted es el que le ha hecho seguimiento a todo este tema